hay una pregunta que el señor Burns nunca se permitió hacerse en voz alta. ¿Qué se siente ser querido por alguien que no te necesita para nada? Ese es, en el fondo, el tema que atraviesa uno de los episodios más subestimados de Los Simpson, uno que, bajo la comedia, esconde una de las reflexiones más honestas que la serie ha hecho sobre la paternidad, el ego y la incapacidad de amar cuando uno ha pasado toda su vida siendo amado solo por interés. Larry, por aquel entonces, no era más que un simple vendedor, uno de tantos hombres que recorren el país tratando de ganarse la vida con lo que pueden. Esa tarde cualquiera, algo lo dejó completamente paralizado. A lo lejos, dentro de un tren, distinguió un rostro que reconoció de inmediato por las fotografías que guardaba su madre. Era su padre. Sin pensarlo, empezó a gritar, tratando de que alguien lo escuchara, pero el tren empezó a echar gas y se fue alejando. Dentro de su desesperación, corrió y preguntó hacia dónde se dirigía ese tren, y la respuesta fue clara: Springfield. Fue así como Larry, sin más pertenencias que la ropa que llevaba puesta, terminó en la carretera pidiendo un aventón, justo en el momento en que la familia Simpson pasaba de regreso a casa. Homer decide subirlo al auto. No hay ningún indicio de que ese gesto esté a punto de desenterrar una de las heridas más profundas que el señor Burns lleva cargando desde hace décadas. El hombre se llama Larry, y cuando toca la puerta de la mansión Burns, esa misma noche, lleno de nervios y con la voz cortada, exige hablar con el dueño. El señor Burns pensó que era un simple vendedor y empezó a enojarse. Sin embargo, Larry suelta la frase que cambia todo: soy tu hijo. El señor Burns le revisa el cuero cabelludo para comprobarlo. Termina contando la historia de cómo lo concibió, una aventura pasajera en una reunión de universidad, algo que ni siquiera recordaba con claridad. Al principio, el señor Burns lo intenta, lo invita a una gala, contrata tutores para intentar meterlo en una universidad prestigiosa, se esfuerza por moldear a Larry para que se parezca a él. Pero Larry no es ambicioso, no le interesa el poder, ni el legado, ni la reputación. Es un hombre sencillo, bastante torpe para ser honesto, que solo quiere que su padre lo acepte tal como es. Y ese es quizás el conflicto más humano de todo el episodio. El señor Burns no rechaza a Larry por maldad, lo rechaza porque no sabe relacionarse con personas de alto valor. Toda su vida ha construido vínculos de poder, y su hijo no es más que una persona bastante genuina que creció entre la pobreza. La gala termina en desastre. La rigidez del ambiente choca de frente con la torpeza natural de Larry, y el señor Burns, avergonzado, decide que no quiere saber más de él. Ahí es donde entra Homer, con esa mezcla tan suya de buenas intenciones y pésimas decisiones. Convencido de que puede arreglar la situación, monta un plan absurdo: fingir el secuestro de Larry para que el señor Burns, movido por la angustia de perderlo, finalmente reconozca cuánto le importa. Es una idea ridícula tan típica de Homer, y sin embargo, hay algo profundamente triste debajo de esa broma. Homer, que jamás tuvo una relación fácil con su propio padre, se convierte sin darse cuenta en la persona que intenta enseñarle al señor Burns a ser padre. Dos hombres marcados por vínculos paternos rotos, cada uno a su manera, tratando de arreglar algo que ninguno de los dos supo construir del todo bien. El falso secuestro se sale de control casi de inmediato. La policía empieza a rodear el lugar, las noticias muestran cada movimiento, y la familia Simpson ve desde casa cómo el plan de Homer se transforma en un problema. Cuando finalmente todo se resuelve y la verdad sale a la luz, Larry admite frente a todos que el secuestro fue falso. El señor Burns tiene frente a él la oportunidad perfecta de reconciliarse con su hijo. Tiene al pueblo entero mirando, esperando ese gesto de redención, y aún así no lo hace. Sigue sin poder aceptarlo. Dentro de ese largo silencio, Larry se marcha de vuelta a su vida, como si ya hubiera aceptado en el fondo que esto era lo que iba a pasar desde el principio. Y ahí está la verdadera tragedia del episodio. No es que el señor Burns odie a su hijo, es que simplemente no sabe cómo quererlo, y quizás nunca lo aprendió, porque nadie se lo enseñó a él tampoco. El señor Burns se queda solo, en su mansión gigante, rodeado de riqueza y de nada más. Y esa soledad, esa incapacidad de recibir amor incluso cuando se lo ofrecen de forma incondicional, dice mucho más sobre el personaje que cualquier villanía que haya cometido en la serie. Sin embargo, el corazón del señor Burns a veces es tan pequeño que puede llegar a amar más a un osito de peluche que a su propio hijo. Y en este otro episodio nos muestra cómo puede aferrarse tanto a algo que parece tener tanto sentido para él. Todo comienza en la mansión, el cumpleaños número 100 del señor Burns. Rodeado de todo lo que el dinero puede ofrecer, decide ver una vieja película casera de cuando era apenas un niño. En esas imágenes borrosas, aparece él mismo jugando en la nieve con un osito de peluche llamado Bobo. Eso hace que el señor Burns rompa en llanto. Lo que pasa es que Bobo fue el último objeto que representó una felicidad genuina antes de que su vida se convirtiera en poder y dinero. Desesperado por recuperar ese peluche, envía a Smithers a buscarlo por todo el país. Después de una investigación exhaustiva, lo encuentran. Bobo estaba en manos de Maggie, quien lo encontró entre la basura y se encariñó con él de inmediato. El señor Burns puso en marcha toda su influencia para recuperarlo. Le ofrece a la familia una cantidad de dinero absurda, pero Marge se niega, ya que pone a su hija por encima de todo. El señor Burns no entiende por qué alguien rechazaría tanto dinero por un simple juguete usado.
Entonces recurre a otro plan. Ofrece una cantidad absurda de dinero por cualquier programa de televisión, sin importar el canal ni el horario, con tal de que alguien le consiga ese peluche. Las personas no tardan en desesperarse por conseguirlo, tratándolo como si fuera un trofeo, mientras Maggie, ajena a toda esa locura, termina destrozada al ver que se lo arrebatan. Sin embargo, algo cambia. La gente empieza a hacer conciencia sobre lo que realmente significa ese oso para ella, y terminan devolviéndoselo. Fue entonces cuando el señor Burns decidió ir personalmente hasta la casa de los Simpson para pedirlo él mismo. Pero señor Burns, el oso no es mío, es de Maggie. Ya frente a Maggie, el señor Burns intenta arrebatarle el peluche directamente, olvidando por completo que a pesar de su edad y su fragilidad, la fuerza de una bebé decidida a no soltar su juguete es más de lo que él puede manejar. Agotado y sin energías para seguir peleando, se prepara para marcharse con las manos vacías, resignado a perder ese último vínculo con su infancia. Pero justo en ese momento, Maggie, con una ternura que nadie esperaba, decide abrir su corazón y le devuelve el osito por voluntad propia. Y en ese instante, el señor Burns no pudo sentirse más feliz. De hoy en adelante voy a ser bueno y humanitario con todos. Visto junto a lo que le pasó con Larry, el patrón se vuelve doloroso de reconocer. Con su propio hijo, rechaza el amor incondicional que le ofrecen, porque no sabe qué hacer con él. Con Bobo, en cambio, quería sentir ese mismo amor incondicional, sin darse cuenta de que su mayor error siempre fue la codicia, y no aprovechar de los pequeños momentos que la vida nos da para disfrutarla. Si te gustó este video y quieres que sigamos haciendo más contenido de este estilo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Y gracias de verdad a cada uno de ustedes, porque gracias a su apoyo ya estamos a nada de llegar a los 300,000 suscriptores.